6 minutos, mire, les voy a hacer una lista solo para ver si vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar a hablar todos los temas que tenemos con nuestro siguiente invitado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy bien, Bienvenido, buenos días. Invitación. Ministro, ¿está el escándalo que está en este momento afectando al Poder Judicial con estos casi 700 funcionarios que viajaron con licencia médica, 84 de ellos jueces, ningún miembro de la Suprema, jueces de apelaciones y de otros estamentos del Poder Judicial? Y en paralelo a eso también está avanzando la reforma a los nombramientos judiciales. Ya en la recta final de la Comisión de Constitución de la Cámara. Hagamos un cruce en algún momento con los dos temas, digamos, porque cuánto se puede evitar de este escándalo que está golpeando hoy día al Poder Judicial con un sistema de nombramientos distinto o no tiene absolutamente nada que ver, y esto tiene un origen más bien en un sistema que tenía unos forados de este porte y que, así como en otras instituciones se hizo mal uso, en el Poder Judicial también, digamos. Sí, bueno, yo creo que efectivamente el caso de la licencia médica es algo bastante transversal al Estado en su conjunto, a todos los poderes del Estado. Vimos en su momento que el informe de la Contralora fue respecto a los órganos sobre los cuales ella tiene atribuciones. Cosa que no pasa con el Poder Judicial ni con el Congreso, digamos, por nombrar dos instituciones. Y tampoco con el Ministerio Público. Ajá. Y posteriormente vimos que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial hicieron los cruces de información y pudieron detectar que también estaba ocurriendo algo similar en sus instituciones. Entonces, efectivamente, yo creo que es algo más bien, lamentablemente, es algo que cruza el Estado y que tiene impactos más transversales. Es una práctica que son de estas malas prácticas que se van extendiendo como un virus y que cuesta extirparlo en el fondo. Y creo que tanto lo que hizo la Contralora General de la República, nosotros como Ejecutivo fuimos bien claros en que a nosotros nos parecía que eso nos permitía tomar decisiones que eran bien importantes, porque lo hemos dicho, primero los funcionarios, y esto aplica para todos los organismos del Estado, aplica también para aquellos jueces, para aquellos fiscales que incurrieron en estas malas prácticas. Primero, es una falta, si se comprueba, es una falta grave a la probidad administrativa. Se desvían... Si se comprueba, porque esto abre una investigación, ¿verdad? O sea, son casos detectados de cruces de información, Exacto, equivalentes a los 25.000 de la Contraloría. Ahora hay que irlos bajando uno a uno y ver si en algún caso esa licencia pudo haber sido válida por razones que el médico permitía, en el fondo, Claro, ¿verdad? El viaje. Efectivamente, como tú señalas, Connie, es lo que hay que hacer. Primero, se detecta esta información, se abren los sumarios administrativos, en el caso del Poder Judicial se abren las investigaciones disciplinarias, ahí se tendrán que entregar los antecedentes de por qué la persona hizo uso de una licencia médica y viajó al mismo tiempo, y eventualmente podría tener algún tipo de justificación. Hemos visto casos en los que efectivamente tiene algún tipo de justificación, o casos que la persona estaba enferma, o sea, se enfermó durante el viaje. Entonces hay situaciones que pueden ser justificables, pero en la gran mayoría... Probablemente serán las menos, ¿verdad? Claro, en la gran mayoría son situaciones que afectan gravemente el principio de probidad administrativa, sobrecargan de trabajo al resto de los compañeros que están realizando las labores similares, no permite que los organismos públicos o los poderes del Estado cumplan adecuadamente con sus funciones, sobre todo cuando se demanda de tanto de los organismos públicos. Los jueces, por ejemplo, nos señalan que tienen una sobrecarga de trabajo muy importante, los fiscales lo mismo, y tenemos personas inescrupulosas que están haciendo uso de las licencias médicas para viajar. Entonces eso efectivamente es injustificable y tiene que ser bien categórica la respuesta de parte del Estado, y yo creo que lo está haciendo. ¿Puede tener como consecuencia la expulsión de estas personas del Poder Judicial? Efectivamente. Sí, como sanción máxima. Efectivamente. La institución. Ahora, déjeme cruzarlo, ministro, si es que vale el cruce, digamos, ¿verdad?, con esta reforma que se inició hace como 9 meses aproximadamente para cambiar el sistema de nombramientos judiciales y que tuvo mucho que ver. A ver, este es un tema que venimos arrastrando, así como la reforma de los notarios, que también vamos a alcanzar por lo menos en un par de minutos a conversarla, que sea de años, ¿verdad? Y el escándalo, los escándalos varios asociados a figuras del mundo del derecho y jueces, ¿verdad?, que terminaron incluso siendo destituido, en este caso reactivó el diálogo. Ahora, entiendo que esta es una reforma que está avanzando con bastante reticencia de parte de las asociaciones vinculadas al Poder Judicial e incluso de los propios jueces. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el gran cambio? ¿Qué de todo lo que se debatió finalmente se recoge? ¿Y cuánto una reforma como esta puede blindar de las influencias y del tráfico de influencia, o blindar en materia de probidad el sistema judicial? Sí, yo creo que efectivamente tiene un cruce posible.
¿ya? El foco de la reforma constitucional al sistema de nombramiento es tener un sistema de nombramiento que nos permita que sea totalmente transparente para la ciudadanía, que no haya ninguna duda de que los jueces o juezas que van a ser elegidos como jueces de la República son los que están ahí que llevaron adelante un concurso público meritorio, porque tienen las capacidades, porque fueron superando las distintas etapas de la carrera del Poder Judicial. Pero además también la reforma del sistema de nombramiento lo que trata es separar las funciones jurisdiccionales, que es la función central del Poder Judicial, de funciones que tiene la Corte Suprema que actualmente no son de carácter jurisdiccional, tanto la administración de los recursos, y ahí hemos visto que hay muchas veces un conjunto de problemas con la administración de los recursos, y también las facultades disciplinarias, ¿ya? De ahí se entronca con este caso de licencias médicas. ¿Por qué? Porque se concentran las facultades disciplinarias en la parte de investigación, en los fiscales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Y estos fiscales que también hoy por hoy integran salas y resuelven asuntos de competencia o de conocimiento de los tribunales de justicia, se van a dedicar exclusivamente a las labores disciplinarias. Yeah. Entonces va a haber como una Contraloría interna, digamos. Va a haber una mayor, de una u otra manera, va a haber un mayor foco en los aspectos disciplinarios también al interior del Poder Judicial a través de estos fiscales. Y en el caso de la administración de los recursos, se crea un órgano que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se denomina igual como funciona ahora, pero se separa de las funciones de la Corte Suprema. O sea, no van a tener que decidir los propios jueces si se compran el Lexus o no, digamos. Además, claro, entre otras cosas, pero además van a estar sujetos también a la Contraloría General de la República. Ya. ¿Ya? Y eso también es muy importante para el control de los gastos y la auditoría internas que se requieren. ¿Cuánto se evita, ministro, con esta reforma? Una cuestión que fue probablemente la que más quedó en evidencia y llamó escándalo de los últimos casos que conocimos. Me voy a concentrar en el caso de Ibanco, digamos, ¿verdad? Que probablemente el más emblemático, pero hay varios otros que están también sobre la mesa. De telefonazos, de ayúdame, habla con el ministro de Justicia, me quiero postular, avanzó o no avanzó, voy a ir o no voy a ir en la quina o en la terna o en lo que sea. Ese tráfico, ¿eso se puede evitar o todo eso igual es parte de un proceso de nombramiento a esta escala, digamos? No, uno con los diseños institucionales puede evitar situaciones. ¿Ya? No puede desterrar del todo malas prácticas, ¿ya? Porque las malas prácticas van a existir aunque uno tenga un diseño institucional que sea o que busque ser infalible. No hay sistema institucional infalible a personas que utilizan malas prácticas para lograr su objetivo, ¿ya? Sin embargo, en este sistema realizamos varios cambios que son relevantes. Lo primero es que las confecciones de las ternas para jueces o para ministros de Corte de Apelaciones o la quina para la Corte Suprema ya no la va a hacer el propio Poder Judicial, sino que la va a hacer un órgano externo, en el cual va a estar integrado por miembros del Poder Judicial, pero que se van a dedicar exclusivamente a eso, y además por personas externas, ¿ya? Y esas ternas van a ser fruto de un concurso transparente, público, de conocimientos, y van a ir preladas, es decir, con la persona que obtuvo el mayor puntaje, número 1, a la persona que obtuvo el menor puntaje, número 3. Entonces, eso disminuye la discrecionalidad, porque el Ejecutivo cuando tenga que nombrar va a tener que justificar por qué nombró eventualmente a una persona en el número 3. Cuando el orden de prelación era claro. Exacto. Entonces, lo primero es que los separamos. ¿Y por qué los separamos? Porque dentro de otras cosas, por ejemplo, cuando la misma Corte, las Cortes de Apelaciones, resuelven los casos resuelven en segunda instancia los casos de los jueces, o tienen las facultades disciplinarias sobre los jueces, se generaba una práctica que no era muy sana, en la cual muchos jueces tenían que quedar, por así decirlo, en buenos términos con los ministros de las Cortes de Apelaciones para poder tener la posibilidad de estar en las ternas, ¿ya? Entonces, para evitar esa situación, que es una situación que puede darse o no, porque pueden haber personas que lleven adelante su carrera sin estar tratando de quedar en buenos términos con los ministros de las Cortes de Apelaciones, pero como ese diseño institucional permite que eso ocurra, o mejor tienda a que eso ocurra, nosotros sacamos esas facultades de las Cortes de Apelaciones y las llevamos a un Consejo Autónomo de Nombramientos Judiciales. Y ese Consejo Autónomo tiene solo esa facultad, tiene solo esa función, tampoco anda calificando los jueces,
no los califica anualmente, no tiene las facultades disciplinarias sobre ello, tampoco tiene las facultades de resolver en segunda instancia lo que los jueces resolvieron en primera instancia. Entonces, evita esta situación en la que un juez tiene que, por así decirlo, quedar en buenos términos con un ministro de las Cortes de Apelaciones para poder ir ascendiendo en su carrera o eventualmente con algún ministro de la Corte Suprema. Ministro, un minuto para que te comparte preguntas también más que hacerle de algunas cosas que han estado sonando fundamentalmente de parte de los candidatos presidenciales. Hay que probablemente más que ver con la parte de derechos humanos de su cartera, pero hubo varios aplausos respecto de la reforma del sistema de notarios, pero también hay quienes dicen que los notarios van a seguir teniendo el mismo poder. ¿Qué dice usted a eso? O sea, yo creo que hay personas que nunca quedan conformes con los avances que vamos logrando. Uno efectivamente puede decir, bueno, todo lo que le faltó a la reforma de notario. Y en alguna de esas cosas eventualmente podríamos coincidir. ¿Ya? Pero tenemos una reforma que después de mucho tiempo está resolviendo las principales cuestiones que se veían que eran relevantes en cuanto a la reforma de notario. ¿Ya? Primero, el sistema de nombramientos, que los notarios y notarias, archiveros y conservadores, el sistema de nombramiento no queda en el Poder Judicial. De nuevo, vamos al mismo punto. Claro. De hecho, el Poder Judicial, la Corte Suprema, en sus informes sucesivos en la tramitación de la reforma decía, no por favor, iba a decir por favor, pero decía, saquen este sistema de la Corte Suprema. Nosotros no queremos estar, o de las Cortes de Apelaciones, no queremos estar involucrados en el nombramiento de notarios, archiveros y conservadores porque nos genera un problema a las funciones que nosotros tenemos que cumplir. ¿Ya? Y como decían eso, nosotros lo sacamos y lo llevamos a alta dirección pública. Lo otro es que establece una regla de inhabilidad que es muy robusta, que es precisamente lo que la ciudadanía buscaba. En el fondo, que no quedara ninguna duda de que un notario, archivero, conservador tuviera algún vínculo de parentesco con algún diputado, senador, ministro, subsecretario o algún ministro de las Cortes de Apelaciones de la Corte Suprema. Y ahora no va a poder ser nombrado ningún notario, conservador o archivero que tenga algún vínculo de parentesco con las personas que acabo de señalar. Y luego hacen mejoras en el servicio que son muy relevantes y fortalece la fiscalización porque incorpora el Servicio Nacional del Consumidor, con la ley del consumidor completa. Entonces, claro, uno puede partir diciendo, mire, esto hace un cambio sustantivo y efectivamente hay cosas que en la discusión se consideró que era mejor no cambiar. De ahí hay opiniones distintas. Ya, pero en el balance está una cuestión que a las personas les va a traer cambios importantes. De todas maneras. Hay límite en los precios. Me refiero a cuestiones que son del cotidiano, digamos. Y trámites absurdos que pasaban por el notario, ¿van a seguir pasando por el notario? Nosotros ya aprobamos como validar una fotocopia del carnet de identidad, por ejemplo. Nosotros ya aprobamos una ley de desnotarización en la que efectivamente incorporamos una regla en esa ley que ya está vigente, que de hecho no debería estar ocurriendo, y llamo a la ciudadanía que si es que se lo solicitan, eso es ahí la administración pública estaría cometiendo una ilegalidad, porque nosotros aprobamos una regla de que ningún organismo público puede solicitar una copia autorizada de la cédula de identidad o de algún trámite que no sea de los que la ley establece que son necesarios para la realización de ese trámite público. Se agradece eso. Y a todos nos pasaba que íbamos a una municipalidad y lo primero que prácticamente para iniciar un trámite a uno le pedían la copia autorizada ante notario del carnet o de la cédula de identidad. A pesar de que esa propia municipalidad ya puede haber tenido mi carnet dando vuelta hace mucho rato, digamos, que la falta de conexión y de interconexión en el sistema también es un tema. Pero además la ley no lo solicita. No le pedía, claro. Entonces Ministro, no tenían ningún fundamento para aquello. Pedir la disolución de Procultura, el Ministerio de Justicia es el que la pide, así como otorga, ¿verdad?, la autorización para crear una fundación, una ONG, también puede pedir la disolución. En este caso, ¿verdad?, porque usted reconoció porque no entregaron información suficiente de que estuvieran haciendo buen uso de su patrimonio. ¿Es una sentencia anticipada en el caso de Procultura? No, nosotros, tal como tú decías, nosotros autorizamos o damos el permiso para que las personas jurídicas se constituyan, ¿ya? Y luego las fiscalizamos y además tenemos la atribución de pedir la disolución para que sean los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre si se disuelve o no una persona jurídica. Nosotros en el año 2023 realizamos un proceso de fiscalización de oficio a todas las corporaciones y fundaciones que se vieron involucradas en lo que se denominó el caso convenio,
Entonces pedimos la disolución después del proceso de fiscalización de prácticamente todas esas corporaciones o fundaciones porque tenían distintos tipos de incumplimiento a sus obligaciones estatutarias o incumplimiento al Código Civil, a las normas que regulan a las corporaciones y fundaciones. Y en este caso el proceso de fiscalización tardó más porque Procultura era una organización que tenía más estructura. Entonces en ese proceso se requirió la información, Procultura entregó parte de la información, llegó un momento en que dejó de entregar información y esa es precisamente una de las causales por las que el Ministerio de Justicia, su Departamento de Persona Jurídica, puede pedir la disolución, pero además también vimos que habían ciertas inconsistencias tanto en los aumentos de remuneraciones como en los recursos que ingresaban a Procultura y en qué se destinaban esos recursos. Entonces, después de un análisis y además como no hubo respaldo porque dejó Procultura de entregar información, el Departamento de Persona Jurídica le presentó a la subsecretaría, que es quien toma la decisión, la solicitud de disolución, la subsecretaría la aprobó y esta se presentó ante el Consejo de Defensa del Estado. Ministro, déjeme llevarlo un poquito a la política, pero usted es ministro de Justicia y Derechos Humanos y se generó una polémica en torno a las declaraciones en el programa de Frente con Tomás Moschati de Johannes Kaiser, cuando defendió la idea del golpe de Estado, lo que no representa ninguna novedad, pero probablemente lo más polémico fue que si se dieran las condiciones él apoyaría de nuevo un golpe de Estado y una cierta justificación, o así se leyó como una justificación de su parte a la violación a los derechos humanos, que después dijo que no estaba de acuerdo con esa violación a los derechos humanos. Es un candidato que ha hecho puntos respecto de este tema, ha hablado de quitarle fondos públicos al Museo de la Memoria, de cerrar Punta Peuco. ¿Qué opinión tiene el ministro de Derechos Humanos de que volvamos a tener esta conversación sobre derechos humanos en una campaña presidencial? Sí, a nosotros nos parece, yo lo dije, utilicé la palabra devastador, porque efectivamente lo que nosotros esperamos es que tengamos un cierto consenso de que la democracia y los derechos humanos son la base de nuestra convivencia pacífica, que nada justifica un quiebre democrático. Nosotros tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias en el marco de un régimen democrático que implica resolver las diferencias de manera racional y pacífica, que implica ver al adversario político como tal, y no como un enemigo al que estamos disponibles para destruirlo, literalmente destruirlo, hacerlo desaparecer, torturarlo, exiliarlo, bombardear la moneda. No es posible. Entonces, por eso yo creo que son expresiones devastadoras, porque uno esperaría que a esta altura, después de más de 50 años del golpe de Estado, todas las fuerzas políticas partamos de la base que nuestra convivencia pacífica, la forma de resolver nuestros conflictos, la forma de desarrollarnos como sociedad, es a través de la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos. Y que en ninguna circunstancia, y digo ninguna, para ningún sector político justifica que haya un quiebre en la democracia. Usted es militante comunista. ¿Qué le parece que hoy día se hable hasta de proscribir al Partido Comunista? Lo dijo el propio Kaiser. ¿Considera usted que estamos en un momento anticomunista? Yo creo que es muy importante que las ideas se puedan expresar en una sociedad. Y lo que uno tiene que prescribir son hechos, son acciones, son actos que vayan en contra de la democracia, ¿ya? Las palabras siempre son muy relevantes y por eso es muy complejo que también se quiera proscribir a cualquier partido político por el hecho de ser distinto o opinar distinto al resto. Cosa distinta es que nosotros digamos, mire, aquí hay algún partido concreto que está haciendo acciones que van en contra de la democracia. ¿Ya? Esas son cosas distintas. Pero nos parece que bajo ninguna circunstancia se puede estar proscribiendo partidos por la forma en que piensan. Janet Jara, finalmente, la candidata presidencial del oficialismo, que además es militante de su partido, decidió al final no suspender, ni congelar, ni hacer nada con su militancia en el partido. ¿A usted le parece acertada esa decisión o hubiera sido mejor suspenderla para dar una perspectiva de mayor amplitud política? Sí, ahora ya me llevó a un tema que no tiene no sé yo. Así de poco a poco me llevó un tema Estamos que... súper pasados del tiempo, así que contésteme rapidito mejor. No, yo soy ministro de Justicia y Derechos Humanos y la verdad lo que haga o no haga la candidata y la forma en que se relacione con su partido es algo que ella tiene que
que desarrollar y ver cómo lo lleva adelante. ¿Y usted estaría dispuesto a tomar un rol en la campaña de Janet Jara o no? Yo lo he dicho, yo soy ministro de Justicia y Derechos Humanos, estoy acá trabajando para el cumplimiento del programa. Hasta que el presidente opine lo contrario. Déjeme adivinar sus palabras. Tal cual. Ministro, muchísimas gracias por venir esta mañana. No, Que muchas esté muy gracias. bien.